Buenos días, hermanos, hermanas. Es una bendición poder saludarle un domingo más en este nuevo servicio que llevaremos a cabo en nuestra escuela dominical. Y como siempre, como es nuestra enseñanza, daremos inicio a este servicio y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cantando la alabanza número 20, para que usted también nos pueda acompañar en este cántico. Amén. Cariñoso
Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, continuando con este servicio, les voy a invitar para que podamos presentarnos ante las plantas del Señor, a orar, a conversar con Él y rogar para que este servicio sea de bendición para nuestras vidas, que la enseñanza que compartiremos esta mañana sea de mucha bendición para nuestra vida. Vuelvo a repetir, para que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, vayamos en un continuo crecimiento referente a la palabra del Señor. Ruego usted también para que el Señor nos dé de su gracia a los que estamos en este lugar, a nuestro pastor, para que todo sea guiado por su Santo Espíritu. Le voy a invitar para que en sus casas también nos postremos en oración. Padre Santo, te alabamos en esta mañana, Señor, reconociendo que tú has sido bueno, reconociendo que tu misericordia nos ha alcanzado un día más y hemos podido, Señor, presentarnos ante ti en esta mañana agradecidos, contentos, bendecidos, viendo que tú, Señor, sigues siendo Dios para con nuestra vida, tú nos sigues guardando, tu amor nos sigue alcanzando y tu misericordia es constante para con nuestra vida. Te pedimos, Señor, en esta mañana que este servicio que hemos iniciado en tu nombre, todo lo que realicemos, los cánticos, oración, lectura, enseñanza que compartiremos, sea todo de bendición para nuestra vida, Señor. Danos la gracia tanto para hablar como para oír tu enseñanza, Señor, y permite que esta palabra que compartiremos esta mañana pueda traspasar las pantallas y pueda llegar hasta cada uno de los hogares de nuestros hermanos, que sin duda se han reunido, hay una preocupación en sus hogares por estar atendiendo a estos servicios, Señor. Guarda, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, desde el más lejano hasta que está más cerca, Señor, de esta ubicación, para que esta palabra, sin importar distancia, tenga el efecto, Señor, como si estuvieran aquí presentes, Señor. Es nuestro anhelo reunirnos, es nuestro anhelo llevar a cabo nuestros servicios como antes, Señor, pero también entendemos que tus planes, tus propósitos son perfectos, y en esta instancia, en este tiempo, Señor, que sea de esta forma. No nos queda más que pedirte, Señor, tu dirección, tu gracia y tu confirmación a cada uno de estos trabajos que estamos haciendo. Guarde, Señor, a nuestros hermanos que están enfermos, decaídos, afligidos en cuanto a su salud y así también como espiritualmente, para que tú les reconfortes, Señor. Guarda, Señor, y provéele a todo aquel que pueda necesitar, Señor, en este día o quizás en este tiempo de tu sustento, Señor, sé tú su proveedor. Y en nosotros, Señor, te damos gracias, Señor, porque hemos visto tu bendición en nuestra vida. Nos levantaremos de esta oración, Señor, agradecido, y te pedimos, Señor, que confirme esta enseñanza que compartiremos, lo cual lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Les voy a invitar, hermanos, hermanas, niños que nos están viendo, que puedan tomar sus Biblias. Es muy importante que cada servicio que llevamos a cabo de esta forma usted pueda estar con su Biblia, con su espada en mano, y sobre todo la escuela dominical que es tan importante para nosotros. Les voy a invitar que puedan tomar su Biblia y abrirla en la epístola que Pablo escribe a Efesios, en el capítulo 2. Efesios, capítulo 2, y la enseñanza se encuentra del verso 11 al 16. Y el texto que confirma esta enseñanza se encuentra en Colosenses, capítulo 2, verso 13 y 14. Búsquela tranquilamente para que podamos todos participar de esta lectura. Reitero, la enseñanza, Efesios, capítulo 2, del verso 11 al 16, y el texto que confirma esta enseñanza que a posterioridad mi pastor nos compartirá, se encuentra en Colosenses, que Colosenses está, después de Efesios viene Filipenses y después viene Colosenses. En el capítulo 2, verso 13 y 14. Entendiendo que usted está atento, apercibido y con mucha devoción, daré lectura a la enseñanza y la haré en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos
erais llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y el texto de confirmación dice, Colosenses 2, versos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Dios confirme la lectura de esta enseñanza y del texto de confirmación y nos dé el Señor un momento, un tiempo para compartir esta enseñanza que han sido de tanta bendición para nuestra vida. Ya vamos en el capítulo 2 de Efesios que iniciamos hace un par de semanas, y usted podrá recordar que la semana pasada compartíamos referente a lo que Pablo le hablaba a los hermanos de la iglesia de Éfeso, donde les presentaba la gracia del Señor. Si usted pudo atender, y espero así sea, la escuela de la semana pasada, podrá estar al día referente al contexto en el que estamos. Y si usted inició junto a nosotros la carta a Éfeso, con mayor razón aún. En esta instancia, ruego al Señor para que sea con nosotros, conmigo, con mi pastor y con ustedes que están allá también. Ya estamos, nos damos cuenta que el tiempo avanza tan rápido y ya llevamos mucho tiempo de esta forma. Y nunca pensé que iba a decirlo, pero me gustaba más cuando estaban aquí. Así que hay un sentimiento, hermanos, que se les extraña, se les echa de menos, y entienda a mi pastor, a mi pastora, a sus hermanos predicadores, que no es lo mismo predicarlo a un celular, aunque nosotros sabemos que esta enseñanza traspasa y llega hasta sus hogares. Es por eso que es importante que usted valorice este trabajo, valorice los esfuerzos que se hacen, tanto mi hermano Camilo, mi hermano David, que están al pendiente para que todo esto fluya y resulte y llegue con un buen sonido y con una buena imagen hasta su hogar. Y es por eso que es importante que usted también le dé la importancia a esto. Se reúna, lo ponga en su televisor, tome su Biblia y atienda como si estuviera sentado aquí, ya que en algún momento va a estar aquí y esto se va a eliminar. No se acostumbre a vernos por televisión. ¿Ya? Iniciando esta clase, hermanos, nos damos cuenta cómo Pablo, en la gracia que Dios le da, empieza de a poco a introducir en esta carta de Éfeso virtudes y temas muy importantes, como le comentaba, vimos en la clase pasada la importancia de la gracia que Dios presenta, que Dios trae al hombre, a la mujer, y nos hace, al igual que la vez pasada, la clase pasada, nos hace un recordativo del estado espiritual en el que nos encontramos antes de conocer a Dios, antes de formar parte de este llamado que Dios hace a nuestra vida. Y aquí, en esta introducción que vemos aquí, Pablo, es importante que usted sepa que la iglesia de Éfeso en su mayoría estaba compuesta por gentiles, no judíos. Sí había un grupo de judíos, pero era menor. Recordemos que esto estaba en la provincia de Asia,
Esta iglesia era una iglesia muy rica en cuanto a cultura, a ciencia. Éfeso era una provincia muy poderosa de la entonces. Y de hecho, usted se deberá recordar la introducción que hizo mi pastor tiempo atrás. Había una idolatría tremenda, había un templo enorme que tenía gran cantidad de columnas, tanto que fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Por lo tanto, era un ambiente idólatra, digámoslo así. Y es así como Pablo empieza con mucha sabiduría. De hecho, eso me llamaba mucho la atención. Pablo tiene tanta gracia de Dios que presenta la gracia y al presentar la gracia le quita como la relevancia a que estábamos muertos. Él no fue directamente a decirle ustedes son pecadores, están muertos, están condenados, sino que es como algo que me enseñaron y que nunca se me ha olvidado. Cuando uno presenta un problema tiene que llevar al tiro la solución. Y eso es lo que hace Pablo, y eso es lo que hizo Pablo, lo que está haciendo aquí en Efesios. Les presentó el problema que ellos eran pecadores, que en otro tiempo estuvieron muertos, que eran condenados, que eran esclavos del pecado, pero al presentar el problema inmediatamente lleva a la solución, que es Cristo Jesús, que es esta gracia, esta salvación que hoy en día disfrutamos tanto usted como yo. Y inicia esta clase diciendo: por tanto, esto va dirigido a los hermanos de la iglesia de Éfeso, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Usted, al igual que yo, hemos aprendido desde pequeños la historia bíblica y el tema de la circuncisión para usted no es algo nuevo. ¿Dónde nace esto? Recordemos que Dios saca a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, lo aparta, le hace un llamado, y Dios hace un pacto con Abraham. Y ese fue un pacto que usted y yo podrá recordar, que consistía en que él iba a ser una gran nación, un pueblo que no era pueblo, y muchas promesas que Dios le dio a Abraham directamente pertenecientes a Israel. Y una señal un pacto que el hombre israelita tenía que hacer como identificación de hijo de Dios era el tema de la circuncisión. Y llamemos y veamos la importancia de que este hito, este servicio que se llevaba al 8º día de nacimiento del bebé varón, era algo que se traspasó en generación y vino hasta los tiempos de Jesús, y precisamente hasta el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, donde ya ahí empieza a obrar la gracia del Señor, y es como lo encontramos en una enseñanza que ya no era necesario. ¿Por qué? Porque era más importante circuncidar el corazón, o sea, llevar la marca, la identificación de Cristo en el corazón. Aunque es muy probable, y creo que así es, que los israelitas, algunos, hasta la fecha aún lo siguen haciendo, es muy probable, porque para ellos es algo, una promesa de un pacto como nación única escogida por Dios. Y es aquí como, en ese contexto, Pablo inicia hablándole a los hermanos no judíos, llamados incircuncisión. ¿Qué pasó? Que había cierto recelo de parte de los judíos de raza, por así llamarlo, los cuales llega a un punto, y esto lo podemos ver en el tiempo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ellos fueron muy celosos en cuanto a sus tradiciones, en cuanto a sus costumbres, en cuanto a sus fiestas, y tanto así que llegaron al punto de considerarse superiores que el resto. Y aquí es donde a los gentiles los dejaban aparte, eran menospreciados, de hecho eran etiquetados como no circuncisos, así lo identificaban. Y usted podrá recordar que en más de alguna oportunidad el Señor Jesús tuvo que reprenderlo, porque ellos eran muy apegados a la ley, eran muy apegados al pie de la letra, pero Jesús, es más, lo dice en una oportunidad, que hagan lo que ellos dicen, pero no lo hagan como ellos lo hacen. Y es así como Pablo aquí tiene que empezar a derrumbar esta, llamémosle, enemistad, este desacuerdo que había en la congregación, ya que, como le comentaba, en su parte eran gentiles, no judíos, pero también habían judíos los cuales
aún se consideraban la nación escogida por Dios, y que en cierto punto es así. Dios escogió esa nación, Dios lo apartó, es su pueblo. Pero al entrar a actuar la gracia, es así como en esta enseñanza vamos a darnos cuenta que Dios no hace diferencia, que Dios a todos nos ama por igual, a todos nos da el mismo estatus delante de la presencia de Dios. Y Pablo dice, por tanto acordaos en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne erais llamados en circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, el pueblo gentil en ese entonces no tenía parte en cuanto a las promesas de Dios. Es más, el pueblo gentil para los judíos ni siquiera tenía a Dios, ni siquiera tenía una religión, sino que, entendamos, en el contexto de Éfeso habían tantos dioses paganos que los judíos se sentían con la autoridad de decir que el Dios verdadero era el de ellos, lo cual así era. Pero en estos 5 puntos que vimos nos damos cuenta como el hombre que no conoce a Dios, esa es la condición en la que se encuentra. Sin Dios, sin esperanza, sin Cristo. Y es así como Pablo tiene que recordarle a los hermanos que es en un tiempo pasado. Y aquí esto me hacía pensar, cuando leía esto en la mañana, en la noche, ayer en la tarde, es como que Pablo tiene la intención de eliminar las diferencias o los grupos que se podían haber formado en esa congregación. Y es aquí como nos hace llevar y nos va encaminando a la unidad del cuerpo de Cristo, de este templo que somos todos nosotros la iglesia. Dice la palabra del Señor, en los cuales anduvisteis en otro tiempo en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. Son 5 puntos que Pablo describe cómo era un hombre gentil. Primero dice, sin Cristo. Esta es la mejor definición a una persona perdida. Es lo opuesto a estar en Cristo, unido a Cristo. O sea, la primera característica que tenían los gentiles es que no tenían a Cristo. Por eso que dice el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, o separados de la ciudadanía de Israel. Esta era una definición exacta de un no judío. El no judío no tenía una religión dada por Dios, como la tenía el judío. No tenía derecho a mirar el Antiguo Testamento, ni tomar, ni hacer suyas todas las promesas que Dios le había dado al pueblo. Esa diferencia existía hasta aún en los tiempos de Pablo. ¿Qué más añade la palabra diciendo? Y ajenos a los pactos de la promesa. Dios había hecho ciertas promesas a la nación de Israel. Los pactos que hizo con Israel son aún válidos. Pero ningún judío tenía derecho a hacer los suyos. Y esto, vaya usted pensando, sí estamos hablando de los gentiles de la época de la iglesia de Éfeso, pero también en algún tiempo usted y yo tampoco somos judíos, tampoco somos israelitas. Por lo tanto, también estuvimos alejados en algún momento. Y damos gracias a Dios porque la conclusión de esto es que Cristo nos acercó, Cristo nos unió y nos hizo un solo pueblo. Sin esperanza. Y aquí hace alusión esto, que ninguna religión, llamémoslo fuera del cristianismo real de Dios, garantiza una esperanza para el hombre. Y usted, cualquier religión que hoy día existe, no sé, llámese católico, musulmán, les pregunta acerca de que si hay vida posterior y dan una respuesta no clara. En cambio, los cristianos, los hijos de Dios, si nos preguntan referente a qué va a pasar cuando terminemos nuestra vida aquí, tenemos una esperanza de vida eterna. Pero en cambio aquí, Pablo hace referencia a que los gentiles no tenían esa esperanza. No tenían ni la esperanza de vida, que es nuestro Señor Jesús, ni tenían la esperanza post-muerte de que alcanzarían la vida eterna. Y sin Dios en el mundo. 5
5 ámbitos en los cuales se puede describir perfectamente el hombre que hoy en día no conoce a Dios. 5 ámbitos. Y Pablo aquí le hace recordar, y entendamos que esta carta que Pablo envía es tanto para los judíos como para los gentiles que formaban parte de esta congregación. Pablo tiene la intención de unirlo. Pablo tiene la intención de que ellos puedan en un mismo sentir, reconocer y que haya esa coinonía, esa amistad, esa paz que Dios, y esto era muy natural, recordemos que, y es cosa de pensar un poco en los tiempos de Jesús cuando enseña acerca de la palabra buen samaritano, habían ciertas rencillas que no caían bien, no congraciaban entre ellos. Y aquí vamos a ver más adelante que un verso dice que Dios nos unió, Dios a los que estábamos lejos nos hizo cerca. Y eso es lo que dice el verso 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, hablando acerca de los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Si hay algo que puede unir al hombre, es Cristo Jesús. Hoy en día vemos que naciones se declaran guerra, grupos se odian, se manifiestan afrentas entre ellos, y yo creo que más de alguna oportunidad su expresión ha sido la siguiente: no, falta Jesús, ahí falta Cristo, falta el amor de Dios, el cual une, el cual reconcilia. Y es así como esa obra de reconciliación también la hizo para con nosotros, pero también era necesario que en medio de esa congregación hubiera un ambiente de paz. No podían haber diferencias, ¿no? Y vaya, para nosotros hoy en día también la enseñanza, usted y yo somos iguales. Dios pagó el mismo precio por usted y por mí. Yo no soy mejor que usted, usted no es mejor que yo. Somos, ante los ojos de Dios, somos almas. Somos almas que tienen el mismo valor. Y es más, y esto lo aprendí tiempo atrás, que dice, sí, nosotros hemos servido a Dios toda la vida, pero si una persona en el ocaso de su vida toma la decisión de servir a Dios, lo reconoce, hace confesión de pecado y pone su esperanza y fe en Jesús, Dios lo puede salvar, sí. Y créame que en la eternidad será igual, y usted no tendremos ninguna diferencia. Porque así es como actúa la misericordia del Señor, así es como actúa el amor de Dios. Dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. En el original es una indicación, un término común escrito por los rabinos, que se usaba para describir a los gentiles. O sea, cuando habla de los que estaban lejos, hacían referencia a los gentiles en la antigüedad, los rabinos. Aquellos que estaban separados por completo de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la obra del Señor? Los hizo cercanos. Cada persona que confía solo en Cristo para su salvación, sea judío o gentil, entra en una unión espiritual e íntima con Dios. Este proceso, Pablo en más de alguna oportunidad lo compartió, y de hecho lo voy a invitar para que leamos en 2 de Corintios, del 18 al 21, donde Pablo ya había hablado acerca de esta unión. 2 de Corintios 5, del 18 al 21, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo aquí también a los Corintios hace referencia a esta reconciliación. Y esto sí, analicémoslo en el contexto de la época. Había un celo profundo de las cosas de Dios. Es más, recordemos que Pablo en su testimonio dice que él era celoso de la ley, a tal punto que persiguió a la iglesia. Imagínense cómo tiene que haber costado en algún principio a los gentiles introducirse en el Evangelio, formar parte. Y esto no pasa, no se concreta, y es más,
Recordemos que tanto los apóstoles aún resistían algún celo contra los gentiles. Y nos damos cuenta cómo Dios en su plan perfecto de salvación estábamos todos incluidos. Judíos, no judíos, gentiles como usted y yo, que hoy en día formamos parte de la familia de Dios. Y esto, recordemos cuando se materializa este acto, cuando queda demostrado que Dios no hace acepción de personas, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, un gentil, el cual, recordemos un poco el contexto, que Pedro recibe una revelación, ve una visión, y Pedro tenía ese recelo que decía, no, yo no he consumido cosa inmunda nunca. ¿Y qué dice el Señor por medio de esta conversación con Pedro? Dice, no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. En ese punto era el recelo en cuanto a los judíos. Y demos gracias al Señor porque el Señor no hizo diferencia. El Señor nos acercó a usted y a mí que estábamos lejos. Pero Dios dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Y aquí Pablo hace referencia, usted podrá recordar, muchas veces lo hemos escuchado, aprendido, que en el templo había un atrium, había un patio solamente para los gentiles, en los cuales ellos tenían esa locación y no podían acceder más allá, ni al lugar santo, ni al lugar santísimo. O sea, estaban fuera, estaban externos, no tenían los mismos privilegios que tenía un judío, que podía entrar, podía acercarse más. Pero aquí Pablo nos dice que en Cristo Jesús, pero porque en Cristo nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia. Esto alude al muro del templo, que dividía el atrio de los gentiles de las áreas que solo podían ocupar los judíos. Pablo se refirió a este muro como un símbolo de separación social, religiosa y espiritual que mantenía excluidos y separados entre sí a los judíos con los gentiles. Eso pasaba en ese tiempo y Pablo hace referencia a esto como que era algo que hacía daño, no era sano. Nunca ha sido sano que en medio de una congregación haya paredes y hayan divisiones. Y en esta mañana el Señor nos dé esa paz, nos dé esa paz que es el Señor. Y que puedo hacer esta reflexión y que el Señor permita que en nuestra congregación no se levanten paredes, no se levanten separaciones, no existan divisiones. ¿Por qué? Porque somos todos hermanos. Mire, todos nosotros somos gentiles. Si en un tiempo atrás existió esta separación entre judíos y gentiles, hoy en día nosotros como gentiles no podemos estar separados entre nosotros. Qué hermosa enseñanza estamos compartiendo. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Eso es lo que buscaba Pablo con esta enseñanza. Que no hubieran rencillas, que no hubieran diferencias, que no hubiera ese denostar de decir, mira, ese que va ahí es incircunciso. En cambio yo soy judío de verdad, yo estoy circuncidado por todo, he cumplido todas las fiestas solemnes, he hecho todos los ritos correspondientes. Pablo quería que en esa congregación no existiera, que hubiera paz entre ellos, que hubiera paz. Y esa misma paz, el Señor quiere que esté en nosotros. Entendamos, si Dios dejó tantas enseñanzas, son para ser aplicadas a nuestra vida. Y esta es una más de ellas. Es una más que nos hace recordar que el Señor nos ama a todos de igual manera y que tenemos que como hermanos buscar que esa reconciliación esté constante con nosotros. Si Dios nos reconcilió con Jesús, nos reconcilió para con Dios, aquí estamos llamados a ser reconciliadores. Este ministerio que tenemos que nosotros de reconciliar al mundo con Dios, al hombre con Dios. Pero para hacer esa gran labor, esa gran obra, esa gran comisión que tenemos, primero tenemos que estar reconciliados.
usted y yo, nosotros tenemos que estar en una plena comunión. Y no me cabe duda que, y es mi pensamiento, y no me cabe duda que de mi pastor también, que estamos esperando cómo va a ser nuestro primer servicio aquí. Estamos esperando porque va a haber una armonía, una necesidad, una comunión tan grande que sin duda será de bendición. Y pueda usted también anhelar ese día, pueda usted también anhelar el buscar de Dios. Y el último verso dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Tan pronto judíos y gentiles son llevados a Dios por medio de Cristo Jesús, también entran en unidad con un solo cuerpo. Esto fue logrado mediante la cruz, donde Jesús se hizo maldito, al recibir la plenitud de la ira de Dios para la justicia divina. Y la reconciliación con Dios se hiciera una realidad. O sea, ¿qué está diciendo Pablo en este verso? Cuando dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios. Hubo una reconciliación más grande que la reconciliación que usted puede tener con un hermano, que un judío puede tener con un gentil. Que esa es la reconciliación que Dios hizo en la cruz. Cuando Él se hizo maldito, cuando Él cargó la ira de Dios que era sobre la humanidad, la cargó Él. ¿Y qué hizo Jesús en esa obra? Reconcilió al hombre con Dios. Esa es la obra de reconciliación que hizo el Señor. Por lo tanto, si nuestro Dios, si Jesús hizo la obra más importante, que Él nos reconcilió con Dios, ¿qué nos deja esta enseñanza? Que vemos que Pablo, ¿qué buscaba? Buscaba que ya hubo una reconciliación gloriosa entre Dios y el hombre, sí, pero faltaba esa reconciliación entre el hombre con el hombre, entre judío con no judío, entre gentil con el judío, entre el circunciso con el circuncidado. Esa reconciliación faltaba, que Pablo la expresa de esta forma y nos hace recordar la obra que hizo el Señor. Y en esta mañana, hermano, hermana, pueda usted recordar, primero que nada, cuando usted fue reconciliado con Dios. Porque usted, si se pregunta, ¿qué hice yo para buscar a Dios? No hicimos nada. Y esto va de la mano con lo que compartíamos la semana pasada referente a la gracia. Todo lo hizo Dios. Y lo que no hizo Dios lo hizo Jesús, que es lo mismo. Haciéndose maldito en una cruz, cargando sobre Él la enemistad que existía. Por lo tanto, ¿qué nos resta? ¿Qué me resta a mí? ¿Qué le resta a usted, hermano? Solamente disfrutar de esa comunión que tenemos para con Dios, de ese libre acceso que tenemos para con Dios, y también que en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra congregación, haya esa paz, esa buena armonía que nos habla el Salmo 133, porque cuando hay armonía, cuando hay comunión, Dios envía bendición. Y eso es lo que usted y yo como congregación, como hijos de Dios, tenemos que buscar hoy en día, la bendición de Dios. Y vuelvo para terminar, y vuelvo a hacer mención, imagínese, piense, proyéctese. Cuando estemos aquí, sí, no me cabe duda que en sus casas estos meses se ha generado una armonía, una comunión, un fiato, un ambiente de familia, no me cabe duda. ¿Por qué? Porque por las causas que usted conoce hemos estado más unidos, hemos pasado más tiempo juntos, pero llegará el momento en que esa familia va a tener que reunirse con otra familia, su familia con mi familia. ¿Y eso qué va a llevar? A que en una plena y dulce comunión, en una unidad de iglesia, en una unidad de un cuerpo, en una unidad del templo del Señor, todos juntos adoremos y busquemos a Dios. Dios confirme esta enseñanza, nos dé de su gracia. Y antes de pasar al texto con mi pastor, vamos a cantar un coro que no sé cuál es, pero el hermano David sí lo sabe. Un coro. Sí. Digno eres,
de la alabanza y de la gloria. Digno eres, Señor, porque tú has creado todas las cosas, las hiciste con tu poder, para tu gloria las has creado. Digno eres, Señor, porque tú has creado todas las cosas, las hiciste con tu poder, para tu gloria las has creado. Digno eres, Señor. Amén. Bendiga al Señor. Esta mañana, nuestras vidas espirituales, seguimos, hermanos, con nuestra enseñanza que, como siempre, deseamos y anhelamos en nuestro eterno y buen Dios que cada una de estas participaciones nuestras sean motivo, hermanos, de enriquecer nuestro patrimonio espiritual, así como hemos podido, hermanos, por muchos años, quienes llevamos algún tiempo, hermanos, cuántas instancias hemos tenido de ir, hermanos, de nuevo, dando a conocer la enseñanza, la palabra de Dios. La razón, hermano, es importante, porque los niños van creciendo, hay nuevos convertimientos, hay nuevos llamados, y el Señor Dios desea y anhela que todos podamos, hermanos, tener la misma línea espiritual, y creo que esto para nosotros es muy loable y destacable, porque en verdad que no se puede, hermano amado, estar sin no tener la sana doctrina. Y esta enseñanza nos lleva precisamente a nosotros a lo que fue, hermanos, el legalismo. Los judíos fueron muy legalistas. Los judíos no tuvieron la revelación que hoy tenemos, que está basado, por cierto, en que todo lo que la Escritura nos enseña en el Antiguo Testamento, lo que ordenó Dios a través, hermanos, de las enseñanzas dadas a Moisés, todo lo que estaba establecido, la verdad, era todo sombra de Cristo. Ya ahora Cristo está y ya no existe la sombra. No existe la sombra. ¿Por qué razón? Porque Él está aquí ciertamente como la luz verdadera. Aquí encontramos como, hermanos, esa identidad de Dios, el yo soy. Jesús, hermano, en su manifestación, en su ministerio, lo da a entender y a comprender. Dice, yo soy la luz del mundo. Ya la verdad, hermano amado, el de andar en la luz de la enseñanza de la palabra, nadie va a andar en tinieblas jamás. ¿Por qué razón? Porque la palabra nos revela y nos enseña sus enseñanzas. Dios bendiga a nuestro hermano Eleazar, quien ya nos ha expuesto, hermano, la palabra, la enseñanza, estos versículos que son, por cierto, hermanos, para nosotros necesario, importante. Me quiero referir a este capítulo 2, donde Dios nos da a través de Pablo una nueva enseñanza basada, por cierto, en de buscar la plenitud de Dios. La palabra plenitud significa, la verdad, Dios, Cristo Jesús es la plenitud, vale decir, Él lo llena todo. Todo lo que estaba ciertamente para los hombres, hermano amado, como velado y no revelado, ciertamente a través de Cristo Jesús
encontramos nosotros estas enseñanzas maravillosas. Hermanos, como lo he hecho muy habitual, yo tomaré algo, hermanos, de la enseñanza para posteriormente pasar, hermanos, al texto que está en Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, y deseando que esta mañana sea motivo para usted gozarse, alegrarse y contentarse, porque la pared intermedia, lo que nos separaba a nosotros, la distancia que, hermanos, la distancia que había entre los gentiles y los judíos, ciertamente era una pared que no se pudo jamás voltear, jamás se pudo abrir. Nosotros podemos recordarnos para hacia dónde va mi mente en este momento, lo que sucedió con la Alemania. Recordamos que hubo un muro de separación. Y a la verdad que los que querían ir de una Alemania hacia la otra, recordamos, hermano amado, que ahí estaban estos campos y a la verdad que no se podía pasar. Pero que fue hermoso, ciertamente, muy hermoso para el momento en que esa muralla fue derribada. Creo que como nación podemos recordar lo que aconteció en aquella nación. Bueno, así había también un muro. Acá, cuando se derribó el muro que dividía las Alemanias, recordamos que las personas, en verdad, tomaron ciertos elementos, lo que más cercano tenían, porque lo único que querían era botar, desplomar ese muro que dividía a ambas. Así, Cristo, y esto es literal, porque nosotros, por la enseñanza, por la palabra que estamos compartiendo, recordamos que Cristo, ¿no es cierto?, Él clavó todo lo que estaba establecido ciertamente, y que aquí entramos a una parte muy necesaria, importante recordar y entender, porque a la verdad las enseñanzas, los hombres ciertamente se volvieron religiosos y legalistas, y quiero esto recordarlo con mucha prontitud. Recuerde, fíjese que los gentiles en los tiempos antes de Jesús y en los tiempos de Jesús tuvieron cierto acceso ¿a qué? A que ellos pasaban a ser prosélitos, y como prosélitos en verdad ellos pasaron de ser incircuncisos, pasaron a ser circuncidados, pasaron ellos a ser parte también de lo que era el legalismo. Y recuerde que Jesús le dijo a ellos en que en verdad ellos recorrían de mar a cordillera para ciertamente hacer un prosélito, pero después lo hacían peor. ¿Por qué razón? Porque insertaban religión, no insertaban enseñanzas. Hoy lo que podemos denotar que es importante la doctrina. Y esto es en verdad cómo se edifica la iglesia, es lo que Pablo está dando a entender, y recordando y entendiendo que es precisamente Cristo es nuestra paz. Vale decir, Cristo está en medio aquí, y es el que nos ha reconciliado, pero nos ha reconciliado, y esto hay que considerarlo, nos ha reconciliado con el sacrificio allá en la cruz. Bien, que recordamos que la iglesia gentil, lo que podemos nosotros recordar que en estos versículos Pablo le recuerda a esta iglesia gentil lo que significaba verdaderamente la doctrina de la salvación. El hombre de Dios, y que Dios lo creó para cumplir su propósito. ¿Cómo era el hombre en el principio? Era puro, era sin pecado, no tenía ninguna clase de mezclas, en verdad, y esto vemos y lo recordamos, no había nada ciertamente negativo. No obstante, el pecado, la naturaleza maligna de Satanás, entró en el hombre, y por medio de ello se origina la caída del hombre. Primero, hizo que el cuerpo del hombre se convirtiera en la carne. ¿En qué carne? En una carne llena de concupiscencia, llena de deseos.
Y finalmente hizo que el hombre en su totalidad llegara a ser la carne, vale decir, un hombre lleno de concupiscencia, vale decir, cuando el Señor Dios, lo encontramos en el libro de Génesis, recuerde que Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Ese fue el hombre perfecto, puro, limpio, extraordinario. La razón, porque podía estar cara a cara con Dios. Pero cuando entró el pecado, a la verdad, la carne se llenó de pecado, la carne se llenó ciertamente de una naturaleza maligna, vale decir que entró Satanás y todo lo creado por Dios ciertamente fue esa imagen fue desvirtuada. Pero, ¿qué vemos nosotros al respecto? Que el hombre fue dañado, el hombre quedó imposibilitado de cumplir el propósito de Dios. Bueno, pero vemos nosotros en que Dios siempre ha deseado y ha anhelado, en verdad, de estar próximo, cercano al hombre. Y vemos nosotros que luego Dios intervino y llamó, recordamos, a un linaje. Y debo entender yo cómo Dios mira y busca en verdad dentro de los linajes del hombre. ¿Quién podría ciertamente recuperar? ¿Quién podía ciertamente llevar a realizar el propósito de Dios? Y Dios miró a Abraham y vio ciertamente a sus descendientes dentro de la humanidad caída. Mire, dentro de la humanidad caída, Dios tomó a Abraham. ¿Y de dónde lo tomó Dios a Abraham? Que volvemos ciertamente en que el lugar donde habitaba Abraham era un lugar lleno de idolatría, pero de allá Dios lo llama y Dios trabajó con él, hubo un proceso, vale decir, a la verdad, la carne, la humanidad, Dios comienza a cambiar, a transformar la razón, porque Dios tenía que cumplir su propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito de Dios era que tenía que venir el segundo Adán. Y vemos a través de la Escritura, Dios le mandó a circuncidarse, es decir, era renunciar a la carne. Esto significaba que estaba separado de la humanidad caída y habían sido liberados de la condición caída. Eso significaba verdaderamente la circuncisión y esto los identificaba verdaderamente. Estaba ahí el sello, o sea, el compromiso, el pacto, porque Dios hizo un pacto y el sello del pacto estaba ahí, en la circuncisión del hombre. Vemos nosotros en que ahora la circuncisión constituyó una gran distinción entre ellos. Hoy nuestra distinción, recordamos, hemos venido avanzando en las enseñanzas bíblicas en que Dios nos ha dado las arras. Arras significa sello, significa ciertamente propiedad. Y ya lo conversaba mi hermano hace un momento. Qué glorioso, qué maravilloso. Aún en el Antiguo Testamento nosotros encontramos, y esto fue como un anticipo lo que hoy es, en verdad, en que el hombre necesita ser circuncidado, su corazón. Ahí el sello de Dios está, y que entre y penetre. Que así sea, ¿no? Como dice la palabra del Señor, pues, que su palabra es como una espada de dos filos, que entre, que llegue ciertamente y nos conmueva el Señor en su gracia, en su misericordia. Y vemos nosotros al respecto en que como estaban separados de la situación, estaban separados, y esto lo llevó ciertamente en que el hombre tenía que reconocer que estaba en una situación caída. El resto de la humanidad era llamado a la incircuncisión, lo cual denotaba que ellos permanecían en estado caído. Estos eran los gentiles en la carne. Nosotros también nos encontrábamos en esa categoría antes de estar con Cristo. Bien, Cristo es la corporificación de todas las bendiciones de Dios para nosotros como su pueblo escogido. Recordamos, vino
ciertamente desde Israel, el pueblo circuncidado. Y pasamos nosotros a un puesto en que nosotros los gentiles incircuncisos estábamos muy alejados ciertamente de Israel. Estábamos separados de Cristo y no teníamos absolutamente nada que ver con Él. Pero vamos y entramos a algo importante a través de la Escritura. Es decir, ¿qué tan separados estábamos? Esto es reconocerlo. Estábamos separados de los derechos civiles del pueblo escogido de Dios, Israel, tales como el gobierno, como la bendición y la presencia de Dios. Tres cosas importantes. Estábamos separados del gobierno de Israel, estábamos separados de la bendición y ciertamente separados de la presencia de Dios. Por la razón, por la caída del hombre que perdió ciertamente todos los derechos que Dios había planeado para su creación. O sea, todo lo que estaba para nosotros sin ser alcanzado, Cristo ha sido nuestra paz y bendito el día y glorioso el día. Bendito y glorioso el día en que María concebió a través del Espíritu Santo. Bendito es el Señor por ello. Bueno, nosotros los gentiles como incircuncisos estábamos alejados de tales derechos. Bueno, todas las bendiciones de Dios, recordamos, están en Cristo. Todos los derechos civiles están relacionados con la nación de Israel. Y todas las cosas buenas han sido prometidas ciertamente en los pactos de Dios. Puesto que estábamos separados de Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y, por cierto, alejados de los pactos, de las promesas de Dios, no teníamos esperanza alguna. Pero Dios está en Cristo, el cual reina y actúa en Israel y nos concede sus bendiciones conforme a sus pactos. Recordamos, cuando estábamos alejados de Cristo, de la ciudadanía de Israel y de los pactos de las promesas de Dios, estábamos sin Dios y no lo disfrutábamos. Hoy disfrutamos a Dios por Cristo. Hoy disfrutamos la presencia del Espíritu Santo ciertamente porque el Señor nos ha hecho cercanos. Pero ahora, que es importante, la palabra pero ahora es una frase preciosa, la cual indica, y reitero, que ahora en Cristo tenemos esperanza y también tenemos a Dios. Oh, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos? La palabra ahora indica que tenemos esperanza y que también tenemos a Dios. Es decir, ya no estamos lejos de Cristo. Hoy somos parte de la ciudadanía de Israel y somos parte de los pactos y de las promesas de Dios. Cristo equivale ciertamente al estar lejos de Dios y de todas sus bendiciones. Es decir, hoy somos cercanos a Cristo, somos cercanos a Israel, somos cercanos a las promesas de Dios. Esto equivale a estar cercanos a Dios y a todas sus bendiciones. Estábamos lejos porque habíamos caído, pero qué glorioso, qué maravilloso. Pero la sangre de Cristo, redentora de Cristo, nos trajo de nuevo. Así que en esta sangre hemos sido hechos cercanos a Israel y a Dios. Mire, a través del sacrificio, esto es importante, hemos sido cercanos a Israel y a Dios. Hoy Israel no lo entiende. Hoy Israel no tiene la revelación que hoy tenemos. Pero llegará ese momento glorioso y maravilloso, en verdad, en que en que Israel tendrá que reconocer a Cristo como el Mesías, tendrá que reconocerlo como el Redentor, tendrá que reconocerlo como el Salvador, y viviremos en la paz de Dios, viviremos en la gracia del Señor gloriosa, ese momento que lo esperamos en el Señor, donde seremos uno solo, vale decir, Israel y los gentiles seremos uno solo. ¿Por qué razón? Porque la sangre de Cristo nos ha hecho nosotros los gentiles cercanos a las promesas y a los pactos de Israel. Qué glorioso lo que en esta mañana el Espíritu Santo nos revela y nos enseña. Bueno, acá tenemos, hermano, en la carta de Colosenses, en el capítulo 2, versículos 13 y 14, tenemos nosotros
algo muy maravilloso y glorioso, donde el apóstol Pablo lleva a la iglesia de Colosa también para, fíjense, hacer recordar acerca de la condición de ellos como gentiles. Recordamos, ¿no?, la semana pasada, la verdad en que el hombre está muerto en delitos y pecados mientras no ha recibido ciertamente el perdón, la justificación de sus pecados, mientras el hombre no confiesa sus pecados y a través de Cristo no se reconcilia con Dios, espiritualmente el hombre está muerto. Y la gloria sea para Dios, porque un día hicimos confesión de pecado, pudimos nacer de nuevo. Ya lo conversábamos la semana pasada, lo que no entendió Nicodemo, en que cuando estamos hablando a través de la palabra de Dios, la palabra regeneración significa nacer de nuevo. Y nosotros, para la gloria de Dios, para la gloria del Señor Dios, nosotros en Cristo Jesús, nuestra condición espiritual ha sido regenerada, vale decir, hemos pasado de muerte a vida. Mire qué hermoso. Hay algo que se hace muy común en estos tiempos, ¿no? Cuando dice que el hombre da un paso al costado. Ese paso al costado no lo dimos nosotros. Dios en su misericordia nos tomó y nos puso en el lugar que Él siempre ha deseado y anhelado, ciertamente. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Bueno, recordamos, los colosenses, antes de su conversión, habían estado también, muertos en sus pecados. Esto significaba en que debido también a sus pecados estaban espiritualmente muertos para con Dios. Simplemente que en sus espíritus no había movimiento hacia Dios y que nada ciertamente había en que ellos pudiesen hacer para ganar el favor de Dios. Recordamos, hermanos en el Señor, aquí debo centrarme en algo que es importante y que tiene relaciones, en verdad, en que las obras nuestras no salvan a nadie. No, nosotros, ¿qué nos salva a nosotros? Ese es el acercamiento, es cuando, y quiero centrarme en algo muy importante, que Jesús habló a los judíos, que le dijo el Señor, le dijo, ustedes a mí no me han escogido, yo los escogí a ustedes, yo soy la parte principal, ustedes están viniendo, ¿por qué razón? Porque están creyendo, han aceptado, los más aceptaron, en verdad, en que Él era el Mesías. Recordamos que hay, y esto es glorioso y maravilloso, a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, y que tiene relación, hermanos, tiene relación a la palabra remanente, Israel, en los tiempos de Jesús, tiene dos remanentes. Tiene a un varón y a una varona que estaban siempre en el templo. Y recordamos que glorioso fue para ese varón cuando él pudo. Mi hermano hablaba, y qué importante lo de la circuncisión. Mi hermano lo expuso muy bien. Y recordamos que Jesús mismo, mire, Jesús siendo Dios, hablamos de Dios, siendo Dios, fíjese, también todo se cumplió, porque a los 8 días fue María y José, lo llevaron al templo para que el Señor también fuese circuncidado. Vale decir que el Señor todo lo cumplió, todo a cabalidad. Y bueno, y ahí nos encontramos nosotros con estos dos remanentes, aquel anciano y aquella anciana, que verdaderamente el anciano dio gloria a Dios y él ya sabe, y él tenía la convicción, porque la palabra de Dios, fíjese, la palabra de Dios nos lleva a nosotros toda vez a centrarnos en la veracidad, en lo real que es Dios a través de su enseñanza. Y recordamos, hermanos en el Señor, en que aquel varón, ahora él sabe que ya pronto viene su deceso y él sabe que va a descansar en paz. ¿Por qué razón? Porque él había visto la promesa de Dios en el templo. Glorificado sea Dios por ello. Bueno, continuamos y avanzamos. Pablo se refiere también a la incircuncisión de la carne. La incircuncisión se usa a menudo en nuestro Nuevo Testamento para describir al pueblo gentil. Recordamos, los colosenses eran gentiles y no habían sido miembros, ciertamente, del pueblo terrenal de Dios.
los judíos. Por ello, habían estado alejados de Dios y habían ciertamente dando rienda suelta a la carne, vale decir, en sus concupiscencias. Pero cuando oyeron el Evangelio y creyeron en el Señor Jesucristo, recibieron vida juntamente con Cristo y le fue concedido el perdón de todos sus pecados y delitos. En otras palabras, lo que realmente sucedió a los colosenses era que habían cambiado su estilo de vida. Su historia como pecadores había llegado a su fin y ahora eran nuevas criaturas en Cristo Jesús. Denos Dios también a nosotros esa convicción, esa seguridad en que ciertamente en el Señor seamos nuevas criaturas y todo lo lograremos ciertamente cuando renunciemos a los pecados de la carne. Esta carne es tremenda, ¿no? Pablo lo expresa, él lo da ciertamente a entender y a comprender, siendo un gran varón, un varón centrado, un varón que era irreprensible en cuanto a la ley, irreprensible después, a posterior, en cuanto a las enseñanzas, en cuanto a la palabra de Dios, porque todo él lo está llevando a cabo como el Señor se lo manifestó, como el Señor le reveló a él la gracia del Evangelio, vale decir, intachable. Pero ¿qué dice él? Lo expresa, en verdad, en que él tiene una ley en sus miembros, en su cuerpo, que es el pecado. Dice, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? La sangre de Cristo nos lave y nos limpie, y que nada de pecado en nosotros. La sangre de Cristo nos lave, nos limpie, nos purifique, y que en verdad es lo que deseamos en el Señor, para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Bueno, alabado sea el nombre del Señor por todas estas enseñanzas. Ahora, recordamos, estaban viviendo al lado de la resurrección, por ello debían decir adiós a todo lo que les caracterizaba. A ellos les caracterizaba como hombres en la carne. Eso es parte del versículo 13. Y el versículo 14, paso ahora yo a describirlo. Pablo pasa ahora a describir otra cosa que estaba incluida en la obra de Cristo, que era ciertamente cancelar el documento de deuda en contra nuestra, y que consistía en ordenanza, y que no era adverso, quitándolo en medio y clavándolo en la cruz. El documento de deuda en contra nuestra describe la ley. En cierto sentido, los 10 mandamientos eran en contra de nosotros, condenándonos, porque no lo guardábamos a la perfección. Pero el apóstol Pablo está ahora pensando no solo acerca de los 10 mandamientos, sino también acerca de la ley ceremonial dada a Israel. En la ley ceremonial había toda clase de mandamientos, y me detengo. Nosotros muchas veces nos centramos mucho en los 10 mandamientos, pero eran más de 630 mandamientos, era tremendo, la verdad. Todo ello, Cristo lo clavó en la cruz, hizo misericordia para nosotros los gentiles. Y la gloria sea en esta mañana para Dios que vive y reina. Bien, recordamos, tocante a días santos, en cuanto a alimentos, en cuanto a rituales religiosos, todo ello formaba parte de la religión prescrita hacia los judíos. Recordamos, todo apuntaba a la venida de Jesús. Eran sombra de su persona y de su obra redentora. En su muerte en la cruz, Él quitó todo esto en medio y lo llevó a la cruz y lo canceló como se cancela un escrito de una deuda, cuando queda pagada la deuda. ¿Cómo no valorizar el siguiente pensamiento? Hay un escritor de apellido Meyer, y escribió lo siguiente, me encantó: por la muerte de Cristo en la cruz, la ley que condenaba a los hombres perdió su autoridad penal, por cuanto Cristo, por su muerte, llevó por el hombre la maldición de la ley y vino a ser el fin de la ley. Podemos decir con certeza, la ley no está muerta, pero nosotros hemos muerto a ella. ¡Qué hermoso!
El lenguaje de Pablo aquí se refiere muy probable a la antigua práctica de clavar la evidencia escrita de la cancelación de una deuda en cuanto a un lugar público. Esto me hace recordar, lo hemos muchas veces lo hemos expuesto. Recordamos en el Señor, ¿no es cierto?, cuando a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, ciertamente el Señor pagó nuestra deuda. El Señor pagó nuestra deuda. Y en lo que era en cuanto a lo público, porque de ahí Pablo lo está tomando, nos está dando a nosotros a entender y a comprender lo que fue en aquel tiempo, cuando había una deuda entre dos personas. Vale decir, alguien tenía ciertos compromisos financieros con otra persona. Cuando pagaba aquella deuda, ciertamente, fíjese, esto era, quizás podríamos definirlo en este tiempo como muy vergonzoso. Vale decir, fulano tal le pagó la deuda a fulano de tal. Vale decir, él ya no debe absolutamente nada. Fíjese que eso se ponía en lugares públicos, Y a la verdad encontramos nosotros a través de la palabra del Señor. La palabra consumado está ahí, la palabra consumado cuando una persona también, fíjese, cuando una persona por delitos, por traspasar ciertamente las leyes, ordenanzas de los lugares y que era llevado a la cárcel, también aquellas personas llevaban una inscripción colgada aquí en su cuello, donde la deuda estaba pagada con la sociedad. Bueno, Cristo, toda la deuda nuestra, Cristo la clavó en la cruz. Y la gloria sea para Dios. Vale decir, y la gloria sea para Dios, en que los ángeles están viendo que la obra redentora en nosotros es una evidencia. Usted y yo somos una evidencia que mi deuda, mi pecado, mi concupiscencia, lo que yo vivía en la carne y que estaba ciertamente que no podíamos salir de la carne. La gloria sea para Dios. ¿Por qué razón? Porque el Señor Dios nos tomó ciertamente y ya la carne comienza a morir y cada día muere algo en nosotros, muere algo. Y glorioso es el día en que se va a cumplir la palabra escrita, en que nuestro cuerpo está esperando la redención. En ese momento, ¿por qué razón? Porque la Escritura lo dice. Cuando el cuerpo vaya a la tierra, el cuerpo está siendo sepultado en corrupción, en pecado, en carne todavía en carne. Pero cuando se levante, se va a levantar ciertamente en incorrupción y seremos transformados y la gloria sea para Dios. Y yo alabo y bendigo y glorifico a Dios porque mi deuda, todo lo que me apartaba, todo lo que me separaba a mí de la ciudadanía, de todo lo que ciertamente era el gobierno de Dios para con Israel, Cristo Jesús, a través de su muerte, a la verdad, Él nos ha reconciliado con Dios el Padre y hoy somos parte maravillosa y somos parte ciertamente en la gracia del Señor. Bueno, como aviso a todos, de que el acreedor ya no tenía más demanda sobre él, sobre el deudor. Podemos decir por Cristo, la deuda está saldada. Gloria a Dios. Así como quedaba ahí inserto, ¿no? La deuda quedó pagada. Bueno, esto es literal. En la cruz quedó clavado todo lo que ciertamente para nosotros era imposible como gentiles. Y gracias sean dadas a Dios. ¿Por qué razón? Porque hoy tenemos, ciertamente, estábamos apartados, separados, muy lejanos, pero Cristo nos ha hecho cercanos a través de su muerte en la cruz. Y bendito es el glorioso día en que el Señor Jesús, y esto me lleva, y que lo tengo que exponerlo, lo tengo que conversarlo en esta mañana, tengo que exhortarlo. El Señor Jesús, Él puso su vida voluntariamente. Y Jesús dijo, yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Él puso su vida. Y en ese lapso, en ese momento de lo que fueron esos 3 días, a la verdad, todos los decretos, todo lo contrario,
Cristo Jesús. Recuerde que cuando María la quiso tocar, le dijo, no, todavía no, le dijo, porque todavía no he ido donde mi Dios y vuestro Dios, donde mi Padre y vuestro Padre. La razón, porque Dios, el Señor tenía que ser glorificado. El Señor tenía que ir a la presencia del Padre y decirle, Padre, tu voluntad ha sido cumplida, he hecho conforme tú lo has ordenado, y todo, y termino esta exhortación, porque Jesús antes lo dijo, de todo, la oración que hace Jesús, Padre, de todos los que me diste, uno solo se ha perdido, el hijo de perdición. La gloria sea para Dios. Amén. La gloria sea para Dios. Amén. Y considérese bendecido Amén. en su vida espiritual. ¿Por qué razón? Porque de todos los que hemos venido al Señor, y así sea y sea confirmado para la gloria de Dios, de todo lo que el Padre le ha dado al Hijo, uno solo, el hijo de perdición. Dios te bendiga. Esta mañana, esta enseñanza traiga mucha bendición, y rogamos, siempre imploramos al Señor que sean muchos más los que vengan a ser parte de esta nueva alianza, este nuevo pacto que es a través de Cristo. El Señor le bendiga, vamos a orar. La gracia del Señor Dios sea con todos nosotros. Siguiendo, hermanos, el curso de este servicio, nuestro hermano Eleazar, a quien Dios le bendiga en grande manera, y Dios bendiga a este joven papá, pues, ¿no? Dios bendiga a su retoñito, a su pequeñito. Dios bendiga a nuestro hermano Ezequiel, que este tiempo que le tocó nacer, bueno, Dios le dé también ahí el que lo podamos ver lo grandecito. Y si Dios me da vida y salud, ¿por qué no lo podría ver un día predicando la palabra? Bueno, Dios lo sabe. Oramos al Señor. Padre Santo, te alabamos, Señor, te bendecimos en esta hora, porque tu palabra, Señor, nunca, siempre sobrepasa, Señor, nuestras expectativas, Señor. Cada vez es más, Señor, lo que tu palabra nos entrega, cada vez es más, Señor, lo que tu consejo, Señor, nos llegan. Nunca tu palabra, Señor, ha quedado ni quedará al debe. Siempre, Señor, hablará, Señor, en el momento preciso, oportuno, y lo que requiere, Señor, oír nuestro corazón. En esta hora, Señor, en esta mañana, hemos, Señor, una vez más recordado, Señor, ese hermoso acto, la hermosa obra que llevaste a cabo, Señor, cuando estuviste en esta tierra, cuando por medio de tu muerte, por medio de tu cruz, de la sangre, Señor, nos reconciliaste al mundo para con Dios, Señor. En esta mañana, Señor, reconocemos que por medio de esa obra, por medio de ese gesto que tú hiciste, Señor, hoy en día somos justificados, hoy en día somos redimidos, hoy en día fuimos salvos, fuimos eximidos, Señor, de nuestra condena que había sobre nuestra vida, Señor. Reconocemos, Señor, en esta hora ese hermoso acto, esa hermosa obra de reconciliación que tú llevaste a cabo. Lo reconocemos, Señor, y te pedimos que nuestra vida, Señor, pueda tener siempre presente ese acto de amor, Señor, y que ese amor nos alcance a todos, y que ese ministerio de reconciliación pueda alcanzar a muchos más puedan conocerte, Señor, muchos más puedan llegar a este camino, muchos más puedan declarar con su boca que tú eres el Señor, que tú eres el Señor de nuestras vidas, que tú eres nuestro Salvador. Confirma esta enseñanza que hemos compartido, y te damos gracias, Señor, porque por medio de tu obra, Señor, nos has acercado. Nosotros que estuvimos lejos en algún tiempo, hoy en día hemos sido cercanos, Señor, y tenemos libre acceso a ti, Señor, para elevar clamor, para elevar cántico y adoración. Confirma esta hermosa escuela dominical que estamos compartiendo. Y así también, Padre, desde ya te pedimos por el servicio que vendrá hoy en la tarde, Señor, para que una vez más bendiga nuestra vida. Nos levantamos de esta oración agradecidos, y este clamor lo elevamos a ti por los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Cantaremos la alabanza número 338.
338. Oh Señor, procuro en vano.
Glorificamos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermanos, Dios mediante, desde las 6 en adelante, usted comience ya a prepararse, a conectarse y esperamos en el Señor que todavía vayamos resolviendo algunas cosas técnicas para, hermanos amados, poder atenderle a usted con prontitud. Desde su hogar esté usted también clamando, orando, y esperamos en el Señor que esta tarde, noche, el Señor Dios nos dé también una palabra confortante, una palabra que nuestro espíritu, nuestra alma y este cuerpo, ¿no? La carne, ¿no? Fíjese, esta carne pecaminosa, ¿no? Bueno, el Señor la domine, el Señor la echa a tierra y que esta carne se muera. La carne no, ¿no? Considéralo bien. Esto no es literal aquí. No, les deseo vida en el Señor. Bien, nos vemos hasta la tarde. Bendiciones. Amado Dios y Padre eterno, gracias porque nos asistes toda vez con tu palabra, tu enseñanza. Cuán hermosa es toda vez para nuestras vidas espirituales. Y mi Señor, gracias porque Cristo Jesús, Señor nuestro, todas las barreras de separación, todas, Señor Dios, han sido, Señor Dios, a través del sacrificio de Cristo, nos has dado, Dios mío, la bendición. Y de estos dos pueblos has hecho uno solo. Y Dios mío, tú eres el Señor de la paz, el Señor de la reconciliación. Y te damos gracias porque pronto, pronto nos veremos en gloria junto al pueblo de Israel. Y no habrá diferencia alguna. Nos vamos, Señor Dios, a unir junto a ellos en cantar el cántico nuevo, el cántico del Cordero, y estaremos en tu presencia, como lo dice el Señor, lo dice Isaías. Y esto es hermoso, Isaías capítulo 12. Regocíjate y canta, moradora de Sión, porque grande es en ti, en medio de ti, el Santo de Israel. Un día, ellos, cuando esto culmine, estaremos también, Señor Dios, escuchando a ellos cómo te alabarán y te exaltarán y te glorificarán. Llévanos en la paz de los santos y tu pueblo sea bendecido, y todo se lo ruego por Cristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Bendiciones, cariños a todos en el Señor. Chao, chao.